¿Qué es lo más jodido que te ha pasado en el trabajo? Un hombre llevó un arma cargada al trabajo y amenazó con disparar en el lugar porque alguien tiró su almuerzo. Un tipo hizo eso en 1996 en el trabajo. A él lo suspendieron por arreglarle el trasero a un cliente. Así que volvió y amenazó con disparar el lugar. Ninguno de los gerentes estaba allí ese día. Así que finalmente se frustró y se fue. Trabajé en un banco. Estábamos dando a los niños un recorrido. Uno de los padres estaba en el vestíbulo y me hizo una broma. Me pasó una nota y fingió que me estaba robando. No lo había visto antes de que hiciera esto. Y durante unos 10 a 15 segundos pensé que nos estaban robando mientras estaba lleno de niños detrás del mostrador. Soy agente de bienes raíces y mostré una espeluznante casa victoriana del siglo XIX, piense en la casa de la familia Adam, en la noche de Halloween. Era un edificio, pero originalmente 2 unidades que desde entonces se habían unido, por lo que era un verdadero laberinto. Múltiples cocinas y salas de estar, fáciles de cambiar. Era una ejecución hipotecaria sin electricidad, así que solo teníamos nuestros teléfonos para iluminar el camino. Las ejecuciones hipotecarias siempre tienen detectores de humo y monóxido de carbono sonando debido a las baterías bajas. Pero esta casa tenía unos que decían, batería baja, con voz mecánica. Pero la batería estaba tan baja que salió como una voz de robot agonizante. Así que allí estábamos, 3 de nosotros en la noche de Halloween dentro de una casa oscura que es espeluznante al mediodía de julio y luego en algún lugar escuchamos esa voz. Hombre, nos cagamos rápido. Fui acosado sexualmente y finalmente despedido después de quejarme. Yo era un estudiante de secundaria de 16 años, y hombre. Esto fue en el 96 a 97 y a nadie le importó hasta que le dije a mi mamá y ella me dijo que era acoso sexual. Ahora sé por qué las mujeres mantienen esas cosas en secreto. La vergüenza que sentí fue una locura. Gracias por ayudarme, mamá. Trabajo para una empresa de televisión e internet y teníamos un tipo que decía que solo permitiría a mujeres técnicas en su casa. En ese momento, teníamos muy pocos trabajando en mi área y ciertamente no íbamos a enviar uno de todos modos. Tuvimos una gerente técnica que era una mujer que lo llamó y le dijo, claro. Saldré enseguida, ella es dura en general, todavía no dejaba nada al azar. Así que la acompañé como su aprendiz para ese trabajo. No estaba muy feliz. Estaba trabajando por el día en un edificio del gobierno que no había visitado antes. Nuestra empresa tenía un piso que me dijeron que era el último piso en uso. La compañía planeaba desocupar a finales de año. A la hora de comer decidí explorar y me bajé del ascensor en un piso al azar. Era una oficina abierta. Todos los escritorios aún tenían trabajo sobre ellos y una mesa grande aún tenía los restos de una fiesta. Platos de papel y comida. Muchos de los escritorios tenían rebanadas de pastel sin tocar. Todavía estaba colocada una pancarta del partido que decía felicitaciones. Una oficina estaba abierta y las paredes estaban cubiertas con placas de rayos X de diferentes personas. Cada superficie cubierta con más en el suelo. Para mi ojo inexperto, todos parecían tener grandes sombras creciendo en ellos. Extraño, esto fue años antes de las redes sociales o los teléfonos con cámara. Así que eché con acento agudo otro vistazo rápido y volví al ascensor. Cuando se abrieron las puertas de mi piso, me recibió un oficial de policía armado. Esto era Londres y era muy raro ver a un policía armado, que me preguntó por qué había estado en el otro piso. Le dije que solo tenía curiosidad y que estaba en mi hora de almuerzo y me advirtió que solo tenía permitido el acceso a este piso y que no volviera a romper el protocolo. Nadie en la oficina que estaba visitando sabía nada al respecto. Nadie había visto nunca a la policía allí ni había explorado los otros pisos. Trabajé en un makerspace. Saludaba a la gente a medida que entraba. La gente me hablaba de sus proyectos y yo trataba de ayudarles a hacer realidad sus sueños. Este tipo entra y comienza a contarme sobre su proyecto. Luego dice, lo tengo en mi auto. ¿Puedes venir a verlo? Así que obligo. Vamos a su auto y hay un perro muerto en su auto. Luego me dice que no hay ningún proyecto y que en realidad solo necesita dinero para enterrar a su perro muerto. Arremetí contra ese tipo por sacarme del trabajo y luego emboscarme con un puto perro muerto.
Estaba tan perturbado. Imagínese si él estaba tratando de hacer algo más nefasto. De todos modos, aprendí ese día a nunca dejar que la gente te lleve a un segundo lugar. Tienen que traer sus proyectos adentro. Hubo un papá de la escuela de mi hijo que se enteró dónde trabajaba. Que carro era el mío y que estaba pasando por un divorcio. Me invitó a salir y le dije que no. Después de que dije que no y no le di absolutamente ninguna esperanza de ninguna cita. Conversación o contacto en el futuro. Dije que no. Comenzó a aparecer en mi trabajo para verme y acorralarme para que no pudiera escapar. Un par de amigos del trabajo lo veían venir y me enviaban a la sala de profesores para alejarme de él. Dejó flores en mi auto mientras yo estaba en el trabajo. Estaba increíblemente asustada y era una madre soltera con niños pequeños. Conseguí que un chico del trabajo se quedara a mi lado tan a menudo como pudiera y después de un tiempo de ver al chico del trabajo a mi alrededor, el chico acosador comenzó a dejarme en paz. Trabajo en turno de cierre de Taco Bell. El gerente de mi tienda se vio obligado a cerrar esa noche porque una persona no llamó y no se presentó. Está cansada y sale un poco temprano, ella también abre. Así que no es gran cosa. Unos segundos más tarde le doy de comer a un conductor de puerta y luego escucho, pop, pop, pop. El conductor luego se va. Son disparos, con una voz bastante preocupada. Me doy la vuelta y hay un coche de policía que se mete rápidamente en un tiroteo con un coche a toda velocidad. Ni idea de lo que pasó, pero el gerente de mi tienda casi choca contra el automóvil criminal que viajaba a toda velocidad. Hace aproximadamente un año estaba en el trabajo. Era temprano, como las 5 de la madrugada y nos estábamos preparando para abrir. Había un nuevo tipo de mantenimiento dando vueltas, cambiando bolsas de basura vacías, trapeando lugares aleatorios que no lo necesitaban. Después de un par de horas, la policía apareció y lo arrestó. Había asesinado a 2 personas en medio de la noche y se pensó que podía esquivar el arresto haciéndose pasar por un limpiador de mantenimiento. Trabajo como terapeuta. Estaba trabajando en una clínica de abuso de sustancias a principios de la década de 2010 y solo había obtenido la licencia unos pocos años. Hubo un colega mío con el que pasé por mi programa de maestría con el que estaba en mi grupo de supervisión, requerido durante los primeros 2 años como médico clínico de nivel de maestría en mi estado, que me consiguió el trabajo allí. Descubrimos que lo habían despedido un viernes. Todos estábamos en estado de shock, incluidos los clientes, porque lo despidieron con causa. Luego, el lunes, estaba teniendo una sesión con uno de mis clientes que dijo, sé por qué. Porque estaba saliendo con mi hija, que era uno de sus clientes. Resulta que, cuando se lo informé a mi supervisor, esta acusación de mi cliente se convirtió en la número 5 en un caso que tuvimos que informar al Estado. Estaba teniendo relaciones sexuales con algunos de sus clientes y, en otros casos, amenazaba con retener los privilegios de llevar a casa medicamentos si no lo hacía. Tuvimos otros clientes que no declararon ante el Estado que les hizo insinuaciones sexuales durante la sesión, incluido tratar de tocarles las piernas, en su oficina en el lugar. Todo esto estaba sucediendo justo al final del pasillo de mí. Afortunadamente, la Junta Estatal de Licencias realizó una revisión. Encontró que las acusaciones eran sustanciales para revocar su licencia y luego entregar el caso a la policía estatal que lo acusó y lo condenó por agresión sexual criminal en 4º grado. Cumplió su tiempo y trató de seguir trabajando en el campo como consultor, sin licencia o algo así. Pero se metió en más problemas con el Estado por tergiversarse a sí mismo. Trabajo para una escuela. 3 eventos de respuesta de tiradores activos. Solo uno resultó ser una amenaza inmediata real y el tipo fue arrestado antes de que sucediera algo malo. Pero el ambiente era bastante inquietante. El campus estaba desierto con la excepción de un par de docenas de policías con equipo completo que buscaban al sospechoso y helicópteros que los sobrevolaban. Trabajando en algunos barrios malos en un trabajo anterior y mientras hablaba con un capataz de equipo escuchó disparos. Ocurrió con bastante frecuencia, así que simplemente nos sentamos casualmente detrás del equipo y seguimos charlando hasta que el vehículo infractor se alejó. Miré hacia arriba y pregunté si todos estaban bien y vi a una niña, supongo que entre 10 y 12 años, acostada en el suelo con su madre mirando en estado de shock.
La niña había sido golpeada con 3 rondas. Así que agarré mi equipo de trauma y me fui a trabajar mientras el capataz llamaba al 911. Recibió un golpe en la arteria femoral. Así que le apliqué un torniquete. Uno raspó el brazo y otro en el pulmón. Ella tenía una herida en el pecho que succionaba. Apliqué sellos en el pecho y seguí hablando con ella tan tranquila y casualmente como pude mientras otro tripulante hablaba con su madre. La mirada en su ojo de miedo y confusión realmente se quedó conmigo. Espero que lo haya logrado. Pero honestamente he tenido demasiado miedo de seguir en caso de que no lo haya hecho. Cuando tenía unos 22 años, trabajé en un hogar grupal para personas con discapacidades del desarrollo. El administrador de la casa era un hombre llamado Mark. Mark tenía algún tipo de complejo de Dios. Estaba enojado porque tenía mi tiempo libre para visitar a mi familia en Oregón aprobado por la oficina principal. No quería encontrar a alguien para cubrir. Tenía semanas para planificar. Me dijo que no podía ir. Le dije que la hora estaba aprobada y que iba a ir. Sin decir palabra, me levantó y me echó sobre su hombro como una muñeca de trapo. Caminó rápidamente hacia la habitación de un cliente y me tiró de golpe en la cama. Me miró fijamente a la cara durante unos segundos. Luego se levantó y salió de la casa. ¿La peor parte? Nunca se lo dije a ningún superior. Y solo se lo dije a mi novio años después, cuando ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Todavía me pregunto por qué. Trabajaba en Home Depot y un tipo entró frenético y nos preguntó desesperadamente cómo sacar mucha sangre del concreto. Le tomó un poco, pero finalmente explicó que, de hecho, no asesinó a nadie. Era un contratista que trabajaba en una casa cercana y uno de sus muchachos había tratado de romper un 2x4 por la mitad y, en cambio, le había roto la mano y una buena parte del antebrazo por la mitad. El tipo fue llevado al hospital y el contratista estaba desesperado por limpiar todo antes de que el dueño de la casa regresara. Había fotos, tanto del brazo del tipo como de la carnicería general de la escena. Solía trabajar en un restaurante que hace recogidas en la acera. Hubo un cliente que ordenó en el restaurante. Fue amable conmigo, pero no pensé que fuera coqueto ni nada. La comida salía lentamente, así que decidió esperar en su auto. Finalmente, simplemente llamó al restaurante y preguntó si podía dejarlo en la acera. Dije que está bien, estará listo en 2 minutos y estaré fuera para entonces. Dijo que está bien. Entonces, una comunicación muy clara sobre cuándo estaría fuera en su automóvil. Llego con su comida en exactamente 2 minutos y me acerco a su auto. No se dio cuenta de que lo estaba saludando. Así que me acerqué. Se sorprendió, pero estoy bastante acostumbrado a que la gente mire sus teléfonos y no me note. Pero luego, bajó la ventanilla con la polla en la mano y se estaba masturbando. Inmediatamente me asusté. Se disculpó 1.000.000 de veces e intentó agarrar la comida con la mano con la que se estaba masturbando. Mi gerente llamó al 911 después y me fui a casa temprano. Estaba realmente conmocionada. Creo que realmente fue un accidente. Pero luego nos comunicamos verbalmente cuándo estaría en su auto. Especialmente no se ve bien en él porque me vio primero y luego preguntó por la acera. Y también, voluntariamente bajó su ventana con todo afuera. No vi nada antes de eso porque sus ventanas estaban polarizadas y estaba oscuro afuera. Un cliente me siguió hasta el estacionamiento. También estaba oscuro. Corría a toda velocidad hacia mí y pensé que me iban a robar. Resulta que solo quería invitarme a salir. Pero para una mujer estas son circunstancias bastante aterradoras. Esto probablemente le haya sucedido a muchos servidores. Alrededor de 1974, estaba trabajando en el turno de noche en Western Electric, antes de AT&T, en un proyecto militar. Utilizando estaciones gráficas de computadora, 8 de ellas en la habitación. Era una habitación con aire acondicionado. Piso elevado con muchos cables enormes debajo, con el servidor y el almacenamiento de cintas al lado. Se necesita mucha potencia. Tuvimos una tormenta eléctrica en el área. Y si había un parpadeo de energía, todo se apagaría. La mayoría de las personas en la sala de computadoras habían abandonado la sala durante la peor parte de la tormenta. Y yo me estaba levantando para irme, cuando tuvimos un gran rayo cerca y nos quedamos sin energía. Al mismo tiempo, las luces de energía de emergencia se encendieron y escuchamos un estallido proveniente de un extremo de la habitación.
mirando de dónde procedía el ruido. Una bola de rayos del tamaño de una pelota de baloncesto rodó lentamente a través del cum de un tomacorriente al otro en ambos extremos de la habitación. Fue a la velocidad de una caminata y fue un sonido chisporroteante. Nos congelamos, y cuando desapareció, rápidamente salimos de la habitación. Recuerdo trabajar como guardia de seguridad en un hospital. Vi el certificado de necesidad de los pacientes. Estos eran pacientes de nuestro asilo local que estaban completamente locos. Hice mi tercer turno para esa compañía viendo a un tipo que había tomado algunos lápices y apuñalado a un trabajador con ellos un par de veces antes de volverse uno nuevo y apuñalarse el estómago 6 veces. Tomé el tercer turno de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Todo lo que hice fue sentarme en el pasillo frente a su puerta en un ala casi muerta de la unidad de cuidados intensivos. Tal vez vi a una persona por hora. Solo fui yo en una silla en medio de un pasillo muerto durante 12 horas de la noche. Recién tengo 18 años en este momento y tenía poca experiencia con algo como esto. Llegué a las 3 de la madrugada antes de desmayarme en mi silla frente a su puerta. Me despertó el tipo al que estaba mirando. Se había roto la muñeca para quitarse las esposas que lo mantenían en la cama. Rompió su catéter. Me tocó el hombro para despertarme. Me volteé y miré a este hombre que estaba completamente desnudo y sangrando por 2 lugares sosteniendo su muñeca y solo dijo, necesito orinar. Decidí intentar jugar como si todo fuera normal para no empeorar la situación. Lo acompañé al baño e inmediatamente llamé a mi jefe mientras estaba adentro. Mi jefe llegó antes de que saliera y usamos ataduras para volver a ponerlo en la cama. Las enfermeras regresaron y lo pusieron de nuevo en pie. Mi jefe, sin saber que me quedé dormido, dijo que hice lo correcto y que me iría muy bien en el trabajo. Dijo que necesitaba más personas como yo que no entraran en pánico en situaciones como esa y empeoraran las cosas. Le di las gracias y me fui a las 7 de la mañana. Nunca volví a hacer otro turno para esa empresa de seguridad. Tengo tanta suerte de que no usó su lápiz para apuñalarme en el cuello mientras dormía. Cuando tenía 15 años, trabajaba en el comercio minorista y un hombre mayor, probablemente de 40 años, me seguía y me evaluaba. En serio, di vueltas alrededor de la tienda solo para ver si realmente me estaba siguiendo. Eventualmente, harto, dije, cortésmente, ¿puedo ayudarte con algo? Y él dijo, tal vez. ¿A qué hora sales del trabajo? Me reí pensando que era una broma y simplemente me miró fijamente. ¿A qué hora sales? ¿Estará oscuro? Le dije que no es de su incumbencia y me dijo, bueno. ¿Quieres ayudarme? ¿No? Y envolvió su brazo alrededor de mi cintura. Mi compañero de trabajo, un hombre de su edad, vio lo que estaba pasando y asaltó al tipo. Le dio un puñetazo en la cara y lo echó de la tienda. Anotó la matrícula de los chicos y dijo que no escuchó la conversación. Pero yo parecía asustada y me preguntó si quería que llamaran a la policía. Estaba asustada y no quería reconocer qué sucedió. Así que dije que no. Lamento eso todos los días. ¿Quién sabe a cuántas personas le hizo eso después? ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.